Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Hoy les presentamos preguntas bíblicas sobre el diablo. Créanme que están muy interesantes, mucho que aprender. Recuerda que son 25 en total y tienes 10 segundazos para responder cada pregunta. Comencemos. Atentos, primera pregunta. ¿Con cuál otro nombre es mencionado el diablo en la Biblia? A. Belcebú, B. Satanás, C. Belial o D. A y B son ciertas. Tiempo y la respuesta es D. A y B son ciertas. Es conocido como Belcebú o Satanás. Lucas 11:18 da ejemplo de ello. Segunda pregunta. ¿Cuál animal es tipología de Satanás según el relato del huerto del Edén? A. La serpiente, B. La zorra, C. El gato o D. El murciélago. Y la respuesta es, muy bien, A. La serpiente. Génesis capítulo 3. Tercera pregunta. ¿En cuál de los siguientes hombres, de los siguientes hombres tuvo incidencia Satanás? A. En Abraham, B. En Job, C. En Moisés o D. En Jacob. Y la respuesta es la B, claro que sí, en Job. Puedes leer Job capítulo 1 para que lo entiendas. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro de la Biblia aparece por primera vez el nombre Satanás? A. En Job, B. En Josué, C. En Génesis o D. En el primer libro de Crónicas. Pues aparece por primera vez en el primer libro de Crónicas, exactamente en el capítulo 21, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro de la Biblia aparece por primera vez el nombre diablo? A. En Mateo, B. En Primero de Reyes, C. En Isaías o D. En Daniel. Y la respuesta es la A, en el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 4, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿Con cuál adjetivo es mencionado Satanás en la Biblia? A como el perezoso, B como el vanidoso, C como el avaro o D como el tentador. Tiempo, la D, muy bien, es conocido como el tentador. Mateo capítulo 4, versículo número 3. Siguiente pregunta. Según el Nuevo Testamento, ¿a quién tentó Satanás en el desierto? A. Al apóstol Pablo, B. Al Señor Jesús, C. A María, madre de Jesús o D. A Juan el Bautista. Muy bien, B. A nuestro Señor Jesús buscó tentar, pero no lo logró obviamente. Mateo 4, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿A quién tentó Satanás para que hiciera un censo? A. A Noé, B. A Aarón, C. A David o D. A Isaac. Y la respuesta es, muy bien, la C. Al rey David. Primer libro de Crónicas 21, versículo 1. Siguiente pregunta. Jesús dijo que Satanás ha sido desde el principio A. Vengativo, B. Homicida, C. Hechicero o D. A y C son ciertas. Pues desde el principio Satanás ha sido B. Homicida. Lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. A. Lo dijo Jesús, B. Lo dijo el apóstol Juan, C. Lo dijo Timoteo o D. Lo dijo el apóstol Pedro. Y la respuesta era la A. Muy bien, esto lo dijo nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús en Juan 8, 44. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que también dijo Jesús acerca de Satanás? A, que es la estrella caída, B, que es rey del disfraz, C, que es un trueno o D, que es padre de mentira. Pues el Señor dijo que es D.
Satanás es padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Siguiente. Según el apóstol Pablo, ¿de qué se disfraza Satanás? A. De ángel de luz. B. De un falso profeta. C. Del anticristo. O D. De Luzbel. Tiempo y la respuesta es la A. Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Por eso hay que estar atentos. Siguiente pregunta. ¿A quién le dijo Jesús, quítate de delante de mí, Satanás? A. Al apóstol Pedro. B. Al apóstol Tomás. C. Al apóstol Andrés. O D. Al apóstol Santiago. Y la respuesta es muy bien, la A. Se lo dijo al apóstol Pedro, que lo estaba persuadiendo que no se entregara. Mateo 16, versículo 23. Siguiente pregunta. Según el apóstol Pedro, ¿el diablo es realmente nuestro? A. Tentador. B. Adversario. C. Amigo. O D. Amo. Y la respuesta es la B, es nuestro adversario. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 8 siguiente. ¿Con qué compara Pedro al diablo que busca devorarnos? A, con un dragón. B, con una serpiente venenosa. C, con un escorpión ardiente. O D, con un león rugiente. Pues Pedro dice que debemos estar atentos porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, versículo 8, siguiente pregunta. Según el Apocalipsis, el diablo también es A, la gran ramera. B, el dragón. C, Babilonia. O D, A y B son ciertas. Tiempo y la respuesta es la B. También es mencionado como el dragón del Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículo 2. Y atentos a esta pregunta, es similar a la anterior. ¿Qué más es el diablo según el Apocalipsis? A, el falso profeta. B, Lucifer. C, la serpiente antigua. O D, todas las anteriores. La respuesta muy bien era la C. También es conocido como la serpiente antigua del Apocalipsis. Apocalipsis 22. Siguiente pregunta. ¿Por cuántos años será atado Satanás en el Apocalipsis? A, por 1000 años. B, por 300 años. C, por 70 años. O D, por 500 años. Será atado por A, 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 2. Siguiente pregunta. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis A, asesinados. B, probados. C, condenados. O D, desviados. Y la respuesta es la B, para que seáis probados. Apocalipsis 20, versículo 10. Siguiente pregunta. ¿Quién disputó con el diablo por el cuerpo de Moisés? A, Josué. B, Caleb. C, el arcángel Miguel. O D, Juan el Bautista. Pues fue muy bien. C, el arcángel Miguel. Es un relato que se encuentra en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 9. Siguiente pregunta. Para esto apareció para deshacer las obras del diablo. A, el Espíritu Santo. B, el apóstol Pablo. C, el Hijo de Dios. O D, la Iglesia. 3, 2, 1. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Primera carta de Juan 3, versículo 8. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A, el apóstol Pablo. B, el apóstol Pedro. C, el apóstol Juan. O D, Santiago. Y la respuesta es muy bien, D, Santiago. Santiago fue el que lo dijo en su carta. Vamos con las 3 últimas preguntas. Finalmente, ¿a dónde será arrojado Satanás? A, al lago de fuego.
B, al lago de azufre, C, al lago de Genesaret o D, A y B son ciertas. Terminó el tiempo y la respuesta correcta era la D, A y B son ciertas, es decir, al lago de fuego y de azufre. Apocalipsis 20, versículo 10, penúltima pregunta. Y el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán A, vivificados, B, atormentados, C, condenados o D, restaurados. Y la respuesta es, muy bien, B, atormentados. Apocalipsis 20, versículo 10. Última pregunta. ¿Por cuánto tiempo será atormentado el diablo en el lago de fuego y azufre? A, por la eternidad, B, por 5,000 años, C, por 20 siglos o D, por 1000 años. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es, muy bien, por la eternidad, es decir, por los siglos, lo dice Apocalipsis 20, versículo 10. Felicitaciones, llegaste hasta el final de este cuestionario, espero que hayas aprendido muchísimo. Recuerda que vamos con la pregunta bonus y esta tú la respondes en los comentarios. Anímate, participa porque aquí la idea es aprender. Es una pregunta repaso, dice, según Apocalipsis 20:10, ¿quiénes más serán arrojados al lago de fuego y azufre junto al diablo? Ya lo leímos. Recuerda que tenemos este hermoso canal para niños llamado Cristo al Comando Kids con contenido bíblico para tus hijos, muchas aventuras, diferentes episodios y más, todo muy creativo para que tus hijos aprendan de la palabra de Dios. Y también tenemos un canal para ti llamado El Pan Diario, donde subimos diariamente devocionales todos los santos días. Tenemos la lectura bíblica completica en un año, discipulados, prédicas y mucho más. Si este video te bendijo, dale me gusta, que eso nos ayuda muchísimo, comenta y sobre todo comparte por todos los medios posibles. Recuerda que esto es Cristo al Comando.